bien. Aquí estamos conversando con un destacado escritor chileno. Yo creo que es el primer escritor que tenemos en estos diálogos por la izquierda. Es Carlos Tromben, que tiene una historia ya bastante densa, en el buen sentido de la palabra, muchos libros escritos y publicados, tanto novelas como ensayos. Carlos se inició con policiales, con novelas policiales. Sí. Posteriormente incursionó con mucho éxito en la novela histórica. Ahí está el Huáscar, está Santa María de Iquique, y hay otra que se me escapa. Balmaceda. Balmaceda. Y ha publicado en total cerca de 15 libros. Ganó el premio, en los 2000 ganó el premio de novela del Mercurio, de la revista de libros del Mercurio, y ha ganado otros premios posteriormente, pero siempre hincando el diente en territorios complejos, ¿no? Yo partiría haciéndote una pregunta que es mi curiosidad. ¿Por qué empezaste escribiendo policiales? Bueno, primero que nada, Jorge, quiero agradecer la invitación a conversar contigo en este marco, en este espacio tan bonito, tan estimulante para la conversación. Yo empecé escribiendo policiales por un criterio pragmático, porque era un género interesante, dinámico y que tenía un marco muy claro, ¿no? Al tratarse de un género que tiene ciertas formas o formalidades, por decirlo así, a mí me facilitaba el aprendizaje de la escritura. Porque va a haber un investigador, va a haber un crimen, va a haber una progresión, pistas falsas, qué sé yo. Entonces, era una plantilla, por decirlo así, muy facilitadora de un proceso que para mí en ese momento era de aprendizaje, ¿no? En los 2000. Yo empecé escribiendo libros en París cuando estaba haciendo un máster, en el 2000-2001. Y lo terminé en el 2003 acá. Fue por eso. Entonces no es que yo tuviese una vocación para encasillarme en ese género, sino que fue una decisión pragmática. Ahora, ese género tiene plantillas distintas. Sí, han evolucionado. ¿A quién te aproximas más tú? Porque yo no he leído esas novelas policiales. A la plantilla de la Agatha Christie, de los 10 indiecitos, lugar cerrado con 8 o 9 sospechosos, o la cosa más californiana. Era más europeo, era el modelo Simenon, el modelo de Maigret, y con un policía chileno que además se cruzaba con que sería como, de ahí comenzarían las novelas históricas, porque el primero tenía lugar en los últimos meses del 73, antes del golpe, y era como un recuerdo de esos años, porque a mí siempre me fascinó ese periodo histórico, me sigue fascinando, no solo porque el impacto en la vida de los chilenos, el de mi familia en particular, y de todos los chilenos, sino que además es la estética de la época. Siempre me ha capturado la moda, el diseño de los objetos, de los electrodomésticos, la música, el Chile antiguo, porque además yo cuando conocí, me fui muy niño, a los 3 años a Estados Unidos con mis padres y volví a los 6 años. Entonces había una mirada un poco curiosa de este niño que se había criado en California, que tú señalas, y llegó a Chile y era como una California de los años 70, súper progre, a este lugar así como que yo encontraba. Brown estaba en California. Era una cosa Jerry. Era muy bonito además, y aquí una ciudad caótica como era Santiago en esos momentos. Entonces, nunca me he olvidado de esa estética de los lentes que tenía la gente, los lentes oscuros, los peinados de las mujeres. Entonces, siempre he querido capturar eso, ¿no? La iconografía que estaba muy presente en la ciudad, producto, como tú te imaginarás, del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ese fue la génesis de mi escritura, digamos. Entender ese cambio, ese país que era el de mis padres, de mis abuelos, el mío también. Pero yo sentía como un raro para mí. Y por ahí transitaste a la novela histórica. Probablemente tal, claro. Bueno, ha lanzado un nuevo libro, Carlos, que se llama El peor de todos. El peor de todos.
y es una crónica con una investigación a fondo sobre un personaje muy desconocido, que prefiero que sea el propio Carlos quien lo revele y lo describa. ¿Quién es este personaje? Él se llamaba Mario Melo Pradenas, era un oficial del Ejército de Chile, un teniente del Ejército de Chile, del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, que fue dado de baja temporal del Ejército, junto a otro oficial y 11 clases y soldados del mismo regimiento, por comunicado oficial del Ejército firmado por el general René Schneider, decía, por concomitancias con un grupo político. No se dieron más detalles. Y después fue trascendiendo que este grupo de 13 miembros del ejército habían estado sosteniendo reuniones con el MIR, principalmente, pero también con el Partido Socialista de la época. Entonces, eso fue un pequeño escándalo al que se le trató de pasar a segundo plano en el marco de la incipiente campaña presidencial que tenía lugar en el país. Y después, Mario Melo, entre esos meses, queda un poco a la deriva. Había sido un oficial bien condecorado, un alférez, en la escuela militar por sus dotes de combate, de arrojo, de presencia y liderazgo en todo esto que son las campañas de verano e invierno en la escuela militar, donde los futuros oficiales se entrenan en terreno. ¿Ya? Recibió un premio de la Embajada de Estados Unidos, del agregado militar, le regalaron una pistola Colt, grande como la de Clint Eastwood, por su liderazgo militar. Entonces era un hombre que estaba llamado a formar parte de lo que sería en esa época la contrainsurgencia en América Latina. Y sin embargo él se involucra con el MIR. Y termina, o aparece, figura, la gente que lo conocía, se lleva la sorpresa, sus familiares, sus ex compañeros de ejército, que se figura como escolta de proximidad de Salvador Allende en las últimas semanas de la campaña electoral, cuando ya había sospechas, temores fundados de que la seguridad del candidato no estaba asegurada, corría serio peligro. Entonces ahí entra Mario Melo como escolta de proximidad de Salvador Allende, junto con otro militante del Partido Socialista, y no se le despega, siempre en la sombra de Allende, se le ve en fotografías, siempre detrás, siempre mirando, siempre así como a la guaite, mientras Salvador Allende saluda, sonríe, ¿no? Entra o sale de algún lugar público, de un gimnasio. Pocos días antes de la elección él fue a la Moneda con todo el comando de la candidatura para, discutir con el presidente Frei de temas administrativos, protocolares de la elección misma. Y ahí está Mario Melo a la salida, el diario La Segunda, en la primera. Pero nadie lo conoce, solamente sus familiares, solamente sus ex compañeros de armas. Y a partir de esa imagen y algunos relatos que aparecen en algunos libros posteriores, algunos de memorialistas, colaboradores directos del presidente Allende, como Osvaldo Puccio padre, hablan de Mario Melo, esta biografía sentimental que hizo Eduardo Labarca, muy polémica por cierto, también mencionan a Mario Melo como en la noche del triunfo electoral de la Unidad Popular en una calle secreta que tenía Salvador Allende, ahí en la calle Bueras. Entonces esa fue la génesis de decir, este personaje es apasionante, tremendamente contradictorio, tremendamente atípico. Creo que es el único caso, el caso global de esto de los 13 boinas negras, de una unidad de élite de un ejército latinoamericano que haya militado en la izquierda revolucionaria. Eso creo que no hay antecedentes de eso hasta donde yo sé. Dime una cosa, ¿tú sabes por qué cuál fue la razón que lo impulsó a aproximarse o a establecer una relación con el MIR y el Partido Socialista? Sí, tenemos la evidencia circunstancial, como se diría en la jerga jurídica, y fue la presencia de Luciano Cruz, uno de los fundadores del MIR. Su hermano, el medio hermano, era el capitán Florencio Fuentealba Aguayo, él era Luciano Cruz Aguayo, era como el segundo comandante del regimiento Boinas Negras. Y Luciano Cruz, con toda la plana mayor del MIR, estaban clandestinos por los asaltos a bancos que habían emprendido para financiar, comillas, la revolución. Entonces Cruz se refugia en el regimiento,
en un acto de audacia y también de sagacidad, porque nadie lo iba a buscar en un regimiento del ejército. Entonces se refugia en el regimiento con la complicidad de su hermano, pero vestido de oficial, como de sanidad, del ejército. Y él, como había crecido, porque su padre también era militar, conocía los modos del ejército, la forma de hablar, la jerga, el hablar golpeado, entonces se pasaba perfecto como en esa chapa. Y por eso probablemente ahí Luciano Cruz, que era un hombre muy carismático, muy simpático, atractivo, comienza un proselitismo en el regimiento. Ese es el motivo, por lo menos lo circunstancial. No sabemos si el grupo existía de antes. ¿Ya? Los suboficiales y clases estaban nucleados en torno a Mario Melo, eso no lo sabemos con detalle. Pero al parecer sí, hay antecedentes en la investigación de algunos exmilitares que hablaron en condición de off que Mario Melo tenía un grupo de oficiales y clases que lo seguía a todas partes. Su exoneración del ejército fue por razones de vinculación política, no tuvo nada que ver con su homosexualidad. Nada, hasta el momento donde se sabe, porque esto es un tema bien delicado en el sentido de que la memoria histórica se va, de hecho, se va como, digamos, erosionando por una parte, contradiciendo, porque las fuentes no tienen un consenso absoluto. Uno dice esto, otro, yo estuve allá, no estuve allá, él no estuvo, no, jamás estuvo. Entonces, hay una versión que hizo circular Max Marambio, que fue un gran rival, tenía una competencia machista con Mario Melo al interior de la escolta de Salvador Allende, se llevaban pésimo con Mario Melo, que instaló esa sospecha muchos años después, por ahí por el 2008-2009, cuando él testificó en el caso Boinas Negras, un caso que se judicializó, porque todos ellos fueron ejecutados o están desaparecidos. Entonces, ahí deslizó la posibilidad de que Mario Melo se hubiese detectado su homosexualidad en el ejército y que eso fue parte del problema. Otras fuentes dicen todo lo contrario. Y de hecho, mis fuentes militares me dijeron que nadie sospechaba nada de eso, ni sus compañeros de escuela militar, ni jamás. ¿Hasta cuándo fue parte del GAP? Fue formalmente esta parte del GAP hasta los primeros días de asumido el gobierno. Cuando el presidente Allende asume, en noviembre, Mario Melo está en la escolta, que va del Congreso a la Catedral, al Tedeum, qué sé. Y después la escolta pasa a estar bajo jefatura de Max Marambio, alias Ariel Fontana Rosa, es su nombre. Ariel Fontana Rosa. ¿Sí? Y ahí Mario Melo pasa a ser como el jefe militar del GAP, el encargado del entrenamiento, mantener la disciplina. Y ahí hay después lo podemos conversar, de una fuerte dosis de tensión al interior del GAP, por cómo era el GAP, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Ahí, según lo que pude de la investigación, él estuvo formalmente en el GAP hasta agosto del 71. ¿Del 71? Sí. Ahí se produce la salida en masa del MIR del GAP. Sí. Te pregunto porque yo viví en La Moneda. Tú tenías, claro. Viví en La Moneda ese tiempo. Cuando vi las fotos ahora, dije, esta cara yo la recuerdo. Claro. Pero a quien recuerdo mucho más es a Ariel Fontana Rosa, a Max Marambio, porque yo llegué en marzo del 71, yo estaba en la universidad, me iba a quedar en la universidad, pero la Beatriz Allende me jaló a La Moneda y yo ya al segundo día estaba entusiasmado de estar ahí, porque era muy fascinante. Claro. Y teníamos una oficina, subías tú por Morandé 80 y inmediatamente a la izquierda estaba nuestra oficina con Arsenio Pupán. Perfecto. Que era el asesor jurídico y yo era el asesor económico. Arsenio está desaparecido hasta hoy día. Sí. Bueno, si tú tomabas hacia la derecha, al fondo estaba la pieza del GAP. Y tomabas hacia la izquierda y ahí estaba la oficina, el despacho del presidente y la secretaría privada. Así que
yo veía muy a menudo, desde nuestra ventana con Arsenio, sabíamos cuándo llegaba el presidente, porque no había estacionamiento subterráneo en esa época. Claro. Se usaba el estacionamiento del frente, que era un espacio del Ministerio de Obras Públicas. Entonces llegaba en su Fiat 1100, llegaba el presidente con su escolta, y nosotros por la ventana veíamos ya llegó el presidente, y él decidía si entraba por Morón de 80 o entraba por La Moneda. Entonces yo con las caras del GAP, bueno, algunos los llegué a identificar muy de cerca, el caso de Bruno, que falleció hace poco. Blanco, Blanco. Estaba uno que despertaba, se me olvida el nombre en este momento, que era una de sus funciones era despertar a Allende todos los días, que era un gran tipo también. En fin, y gente del MIR, ahí, por ejemplo, el Tito Sotomayor, sí. lo conocí ahí yo siendo él miembro del MIR. Pero si Melo se dedicaba a entrenar, es posible que su principal lugar haya sido o Tomás Moro, sí, o el Cañaveral. Sí. Circulaban entre esos dos polos y unas casas de seguridad que tenían cercanas a Tomás Moro. Entre Tomás Moro y Bilbao Los Leones había 3 o 4 casas de seguridad que tenía el MIR y que las nombraban de manera muy irónica, ¿no? La parroquia, la capilla, la catedral y el seminario. Entonces, en esas casas de seguridad que a mí que es lo que nunca pude investigar, porque tú sabes que los libros no tienen un compromiso de entrega, entonces no pude llegar a... ¿Quién administraba esas casas? Eran palos blancos, estaban tomadas, o los dueños las aportaron al movimiento, las arrendaban, pagaban las cuentas. ¿Dónde está la conservadora de bienes raíces de esas casas? Me encuentro fascinante. Pero la cosa, ¿y cómo pasaban piola ante los vecinos? Porque eran pasajitos chicos. Imagínate. Pasajes chicos, que esos que están en Las Condes, entre Las Condes. Entonces son casas de FL2, de una planta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no era sencillo entrar y salir a estos personajes claramente identificables de esas casas y se quedaban ahí durante... Entonces, esa es un poco Mario Melo y otro de los GAP que falleció hace poco es Bruno Serrano, que no me acuerdo su chapa, no me acuerdo cuál es su chapa. Pero no es el Domingo Terrés que es Bruno. No, Domingo Blanco. Claro, Domingo Blanco. Entonces, no me acuerdo, Bruno Serrano, que es poeta. Claro, que vivía en Valdivia. Exactamente. Sí, claro. Él cuenta que muchas veces tenían que ir a La Moneda de noche a asegurar el perímetro, les tocó dormir en La Moneda juntos. Decían, pero yo nunca vi nada raro en Mario, jamás, conmigo. Nunca hubo. Entonces, y también eso llevó a que el libro tocara este tema de la homofobia imperante en la sociedad chilena y lo que era ser homosexual en esos años, que para sobre todo los homosexuales de clase media o en posiciones, digamos, de respetabilidad, entre comillas, el principal tema era el temor al chantaje. Era el chantaje, que te siguieran, te sacaran fotos y después con esas fotos te chantajearan frente a tu familia, a tu jefe, en tu trabajo. Entonces, eso llevaba a una vida súper de closet, ¿no? Sí. Con mucho temor y porque el escarnio era de todos los días. No, por supuesto. Era tremendo. Entonces eso llevó a seguir un poco lo que en esa época se abordaba del tema, y uno de los pocos artículos que vi que no eran digamos de mofa, curiosamente era un artículo que publicó en la revista Vea, que es una revista muy morbosa, de crímenes y de fotos, de fotos muy gráficas de violencia, de muerte. Raquel Correa, una joven reportera, y sigue el submundo homosexual de Santiago, que se juntaban en los cines rotativos, y sobre todo en la platea alta, a pololear. Entonces ella, como una mujer inteligente, con una buena pluma, no problematiza la homosexualidad en sí, sino que la extorsión, la explotación de los jóvenes por dinero. Entonces también lo enmarca en la preocupación social de la época.
¿no? Porque la pobreza puede llevar a los jóvenes a prostituirse. Entonces los malos son los homosexuales ricos que los prostituyen. Pero con datos duros, entramos en el cine, no sé cuánto, Ducal del centro, y fuimos al segundo piso, y a los 5 segundos de la película ya se escucharon unos ruidos de llaves, unos besuqueos, unos tipos así. Raquel Correa, bueno. Entonces, eso en el libro están esos elementos que es cómo en esa época una persona con esas características, porque además Mario tenía un origen social bien interesante, porque era de Chillán, de una familia de profesores radicales, vinculados a la masonería. ¿No? Fíjate, entonces hay un capital cultural en la familia, de debate, de discusión, de libros, de literatura, de historia militar, ¿ya? Que de alguna manera también explican, porque la sociología del MIR también hay esta cruza con muchas vertientes, por cierto, ¿no? Tú sabes, el vertiente socialista masónica, sí, claro. La vertiente... Eugenio Mate, que fue el primer secretario general, era serenísimo, gran maestro de la masonería. Entonces, la vertiente de la juventud comunista, la trotskista, que fue minoritaria. Entonces, todos esos mundos confluyen en el MIR, y desde ese punto de vista no es tan raro que Mario haya terminado en el MIR. Carlos, tú eres hijo de un masón importante. Oficial de Marina. Sí, mi padre es oficial de Marina, y mi abuelo era mi abuelo, René Tromben, era masón, grado 33, y mi padre es ex oficial de la Armada de Chile. ¿Y fue masón también? Bueno, esas cosas ahí las tiene así, pero digamos en... Te pregunto porque mi padre fue marino también. Sí, tu padre, claro, quizás hay alguno. No, yo creo que son generaciones anteriores. Mi padre entró a la escuela naval mi padre nació el 13 y salió de Guardia Marina el año 29. Ya. Entró a los 11 años a la escuela. Qué chico, ya, claro. Porque mi abuelo, a quien no alcancé a conocer, paterno, tuvo una hemiplegia, se cayó en una estación de tren y quedó paralítico. Sí. Entonces mi abuela mandó a mi padre a la escuela naval, porque vivían ellos en el Recreo, entre Viña y Valparaíso. Sí. Y mi padre fue marino hasta que se retiró de la Marina voluntariamente y después volvió para la guerra con Japón. Llamaron a la reserva. A la reserva. En los años 40. Ya. Pero imagínate, te estoy hablando, tu padre... Entró el 55. No, mi padre entró el nacido. 55 a la escuela, y mi abuelo es del año 13. A lo mejor el 55... ya nos habíamos ido nosotros. Porque mi padre fue profesor en la escuela naval en los 50, pero en el 54 nos vinimos de vuelta a Santiago. Bueno, te lo pregunto porque mi padre era masón. Era marino y masón. Sí. Y en esa época podía haber marinos que eran masones. Claro. No, mi padre ingresó a la masonería recientemente. Ya retirado. Ya. No, pero tu abuelo sí fue. Mi abuelo fue nada más. Sí. No, mi padre murió grado 33 también de la masonería. Lo interesante es que era una época donde era posible esa pluralidad dentro de la Marina, cosa que yo tengo la impresión que dejó de ser posible después. No hubo una prohibición formal durante los tiempos de Merino. Entiendo que... No sé si seguirá vigente. Debe seguir, pero bueno, hay que averiguarlo. Pero era así. Mira, ¿cómo fue? Profundiza un poco en esta relación entre Max Marambio y Melo. Tuvo que ver con cuestiones políticas. Max era mirista. Y bueno, Melo también, pero después pasó al PS. Al PS, sí. Yo creo que una rivalidad más bien personal que política. Max Marambio publicó un libro hace algunos años que se llama Las armas de ayer, que es bien entretenido, donde es interesante lo que cuenta, pero también lo que no cuenta, ¿ya? Entonces, el único momento en que... Debe ser más lo que no cuenta que lo que cuenta. Mucho más, las omisiones. Y eso me di cuenta después de hablando con otros miristas, o ex-miristas. Por ejemplo, él cuenta, la única vez que menciona a Mario Melo, no es en la labor del GAP, sino que antes,
cuando él cuenta una versión de cómo el MIR se acercó a los ex boinas, ¿no? Para seducirlos y asaltar el cuartel imagínate, cabros chicos asaltando un cuartel militar, pero bueno. Impacto del cuartel Moncada. Pero algo así, pero totalmente tirado las mechas. Versus lo que cuenta el general Prats en sus memorias, que la idea era robarse el arsenal y llevárselo, no asaltar el cuartel, porque era una cosa ridícula. Entonces después cuenta que con Mario Melo intentaron robar un arsenal del ejército que estaba cerca del Parque Cauciño, ¿ya? Donde había un cuartel de inteligencia militar ahí. Y que no pudieron hacerlo, y que Mario Melo trató de reducir al guardia y no pudo. Esa es la única mención que hace. Y después otro militante, bajo la chapa del Tranquilo, buen nombre, cuenta en un libro bien importante de las memorias del MIR, que es el MIR de Miguel, no sé si lo conoce, Ignacio Iraurrázaga. Ignacio lo conozco, sí. Él cuenta, este militante, el Tranquilo, que Max Manabio no estaba en ese momento. No estaba en esa incursión al cuartel de inteligencia militar. Los que estaban eran Luciano Cruz, Mario Melo, él y otro militante. No estaba Max Manabio. Entonces tú dices, bueno, ¿a quién creerle acá? ¿No? Y eso es todo el tiempo con este tipo de episodios de aquellos años. Luciano estaba vivo todavía, porque después murió intoxicado por una estufa. Una estufa, claro. A gas. A gas, sí. Qué pena, ¿no? Sí. Bueno, así que no había una cuestión, pensé yo que podía haber algo MIR PS. Hubo esa tensión en el GAP, como tú sabes. En el GAP, sí. Eso la hubo. Hasta que salió el MIR, ¿no? Sí, salió el MIR. Se hizo cargo todo el partido, la gente del Partido Socialista. Sí. Que tenían quizá una menor preparación de la que tuvo el primer GAP. Sí, puede ser, sí. Y era complicado el GAP porque hacía un tránsito por las calles de Santiago, sí, muy vistoso, sí, y con las ventanas abiertas. Probablemente había motivos de seguridad para hacerlo, pero con las armas sobresaliendo. Y eso empezó a molestar a los vecinos, a la gente, sí, y a ser aprovechado más bien sí, por la derecha contra el gobierno. Sí. Pero fue gente muy valiosa, muy heroica, combatieron en la moneda del 11 de septiembre, varios de ellos, otros estaban en el Cañaveral, en Tomás Moro, cuando fue bombardeado. Sí, estaba la tencha ahí en Tomás Moro el 11 de septiembre. Mira, un tema que me suscita la historia del libro es la relación de la Unidad Popular con las Fuerzas Armadas. Sí. Porque así como este caso que estaba oculto, que tú has sacado a luz ahora, era poco conocido, ¿no? Muy poco conocido. Hubo esfuerzos, otros esfuerzos. En la Marina, la verdad es que los marinos que fueron hechos prisioneros, luego torturados, eso fue a fines del gobierno de la Unidad Popular, agosto, ¿no? Claro. Porque ellos concurrieron a denunciar el golpe. Fueron los que denunciaron el golpe. Sí. Pero había dentro de las Fuerzas Armadas, hubo en Carabineros, el Zenón García había sido alumno de la Escuela de Derecho, era capitán, y hubo en la Fuerza Aérea. Sí. En la Fuerza Aérea, yo conocí mucho, los conocí en esa época en Santiago, porque algunos de ellos querían estar informados de qué es lo que estaba pasando, y a mí me habían encomendado la función de informarlo. Yo era el CEO de Codelco. Entonces los invitaba yo a tomar un café, iban a mi oficina y yo les contaba cómo estaba viendo la situación. Ahí hay varios que estuvieron presos, condenados, exiliados, Alamiro Castillo, Vergara. Claro. Pero conocí muy de cerca yo al general Sergio Poblete. Poblete, claro. Que estaba exiliado en Bélgica, vivía en Lieja.
¿Y qué es lo que te quiero decir? Había dentro de las Fuerzas Armadas grupos, segmentos que eran mucho más sensibles al proyecto de Allende, llegando hasta, yo diría, el propio Prats, que no llegó nunca a tener un compromiso ideológico ni partidista, pero sí, hoy día, claramente, no sé, yo diría, Prats estaría con el progresismo hoy día. Es muy probable que sí. Muy probablemente. Sí. Me cuesta decirlo porque uno nunca puede apropiarse de otra persona, de la voluntad de otra persona, pero si uno tuviera que clasificarlo en hoy, sería así. Entonces, lo que yo siempre he dicho, porque se ha acusado al gobierno, a la Unidad Popular y específicamente a Allende, no tener una política militar. Allende tenía una política militar. Y esa política militar era neutralizar, sobre la base de la invocación al profesionalismo, a las Fuerzas Armadas, que en principio debían estar en contra, pero había que neutralizarlas. Y en ese proceso de neutralización iba a haber mucha gente que iba a entender esto y iba a ser un muro contra el golpismo. Esa creo yo que era la política militar que tenía Allende. No es que no hubiera una política militar, porque tener una política militar no era solo juntar armas. No, claro que no. Tener una política militar era qué se hace con los que tienen las armas. Claro. Y con una fuerza que era muy profesional, muy jerárquica. Era prácticamente imposible de derrotar por grupos pequeños. En ningún escenario. Ninguna. Entonces, este episodio yo creo que se incorpora a un conjunto de capítulos que se vivieron en las Fuerzas Armadas y que constituyeron momentos importantes de expresión de una voluntad democrática. Sí, mira, en ese sentido es una reflexión que es muy necesaria hoy, no solamente por un tema de historia chilena, de qué pasó esos años, ¿no? Porque sin entrar en esta visión circular de la historia, no es que estemos volviendo a esos años, el tiempo ha ocurrido, los escenarios son distintos, el mundo es distinto, pero lo que sí es válido de mirar en esos años, tal como tú dices, es la composición sociológica de un mundo en donde lo individual pareciera estar en segundo plano, pero igual es importante, ¿no? A los militares, a todas las instituciones les enseñan a obedecer, ¿no? A hablar con mucha claridad, con poca ambigüedad, ¿no es cierto? Y a cumplir determinadas labores, ¿no es cierto?, en la defensa de una serie de aspectos prácticos: la soberanía, la frontera, el socorro de civiles en emergencia, en catástrofes, etcétera, ¿no? Y eso de acuerdo a un programa de entrenamiento, y a una jerarquía, y a un culto a ciertos valores, a ciertas figuras emblemáticas de la historia, etc. En ese momento en particular, en el momento de la Unidad Popular, las distintas ramas de la defensa tenían también sus propias historias y traumas y situaciones difíciles que habían tenido en el pasado. Entonces, el caso de la Marina que tú señalas, el gran trauma es el motín. El motín del 31. La escuadra. Levantamiento de la escuadra. Que tu papá tiene que haberse vivido. Mi padre era en ese momento, eso fue el 31, era subteniente de haber sido. Eso fue tremendo. Y estuvo con el fusil en la mano, tirado en el suelo, porque... Claro. Talcahuano hubo balacera, balacera, en Coquimbo ataque de la aviación, de la Fuerza Aérea. Entonces hay un trauma ahí de lo que tenía que ver con la... Y el motín no era tan ideológico, fue básicamente una huelga del personal, del personal técnico de los barcos, ¿no es cierto?, radiooperadores, contadores, porque esa era gente que estaba completamente excluida de la sociabilidad de los oficiales de guerra. Entonces ellos eran como los tipos que hacían funcionar los barcos tal como los mandos medios de una fábrica. Entonces se rebelan, no tanto por una cosa así, que eran bolcheviques ni nada, sino que porque también lo estaban pasando por el aro en muchos aspectos salariales, de carrera. Azteca. Exacto. No, sí, es muy interesante la historia. Azteca. Ahora,
No, es una historia muy, muy potente, la del levantamiento de la escuadra, pero se ha exagerado lo que fue la influencia, se supone, del Partido Comunista. Muy exagerado. La FOCH, que era la Federación Obrera de Chile, sí apoyó el levantamiento de la escuadra, pero Astica no tenía nada ni una afiliación con el PC. Entonces, eso por una parte. En el caso del ejército del año 70 tenía todo un tema de logias al interior, logias no solamente masónicas, sino que paralogias como por ejemplo lo que se llamaba línea recta. La línea recta de la época de Ibáñez. Claro, el ibañismo era una fuerza importante al interior del ejército y era es ese ejército nacionalista, corporativista, soberanista, con bastante distancia de la oligarquía, ¿sí? Bastante distancia del capitalismo financiero, global, ¿no? Entonces, pero muy derechista, muy anticomunista. Entonces, hay estudios de una académica de la Universidad de Chile muy interesantes que, sobre todo la composición del alto mando, que al menos un tercio del alto mando del ejército estaba vinculado a línea recta. Entonces ahí estáis trabajando con cuerpos que tenían una orientación muy irreductible a una idea de como la que podía plantear la Unidad Popular. Sin embargo, algunos podían estar en alguna sintonía en esto de la nacionalización del cobre. Sí. No, en eso estuvieron. Entonces, por ejemplo, corrígeme si estoy equivocado, pero por el lado de la Fuerza Aérea o de la aviación militar, como así nació, alguien como Merino Benítez. Te lo iba a nombrar. Podía estar ahí en la Arturo candidatura. Benítez. Benítez estaba cercano a Allende del 58 al 64. Apoyó siempre a Allende. Entonces, bueno, había varios generales de ejército, el general Evaldo Rodríguez. Sí, está vivo. Y había otros que no eran propiamente partidarios de la Unidad Popular, pero que son los que se retiran en los últimos días. Claro. Ahí está Sepúlveda, está Pickering, que publicó un libro, su memoria. Yo me tocó presentarlo también. Me invitó el hijo de él a la presentación de un libro bien. Tiene cosas muy interesantes. Súper interesante, porque ahí tú ves la mentalidad, cómo ellos se expresan, cómo ellos se plantean frente a los problemas. Un detalle que Pickering pone, por ejemplo, el juramento a la bandera. Hubo un momento en que el juramento a la bandera, durante Pedro Aguirre Cerda, los militares juraban la bandera, obviamente, pero también defender la democracia. Y eso se retiró al final del gobierno de Gabriel González Videla. Y ahí pasa a ser solamente la bandera y la Virgen. Entonces, te fijas, es bien distinto porque para ahí estos juramentos son vinculantes. Por supuesto. Son vinculantes. Sí, yo lo sé, sí. Entonces, absolutamente. No es chacota de jurar. No, hay una cosa. Hay una cosa de nobleza, de creer efectivamente. En ciertas cosas, como es la soberanía, como es la patria ante todo. Y eso a la izquierda le ha costado mucho entender. Mucho. Hubo Raúl Ampuero, por ejemplo, socialista, senador. Él siempre estuvo en la Comisión de Defensa del Senado. Y se dedicó al tema de las Fuerzas Armadas. Y decía, bueno, esto es muy, muy importante. Yo creo que antes de la línea recta estuvo el Ariostazo. ¿El Ariostazo? ¿Te acuerdas? Claro. No te acuerdas porque no habíamos... Yo tampoco había nacido. Yo nací el 41 y el Ariostazo fue el 39. Fue el 39 cuando hubo un levantamiento contra Pedro Aguirre Cerda. Claro, había en el ejército no era en el vacío que surgieron estas manifestaciones de que estábamos hablando, porque los militares tampoco son ajenos a los uniformados, al mundo que los rodea. ¿No? Y además, bueno, a mí me tocó vivir una época, probablemente a ti también, pero fíjate que había una cooperativa. Y esa cooperativa llegaba un camión todos los meses a la puerta de la casa que traía lo que se llamaba la ración de armada. Que tú comprabas en esa cooperativa tus productos, la despensa de la casa, porque los sueldos eran muy bajos. Era gente que vivía muy al 3/4 y un repique, como decía mi mamá o mi abuela, a palos con la águila.
Porque en eso hay una diferencia con lo que pasó después en la dictadura, donde las Fuerzas Armadas subieron significativamente sus remuneraciones y su posición social, etc. Pero yo creo que casos como el de Melo y su historia que tú has escrito contribuyen, además del valor que tienen en sí mismo como personaje de la historia, personaje irregular de la historia de Chile y de la Unidad Popular, contribuyen a una comprensión más amplia de lo que es el fenómeno militar, que ha sido una de las fallas de la izquierda. Yo veía esta mañana en un programa Turno, el canal Turno que yo sigo en las mañanas, una entrevista a un sociólogo argentino que se había dedicado a estudiar a los evangélicos. Yo creo que los militares son como los evangélicos para la izquierda. Sí, la izquierda simplemente no ha logrado hincar el diente. Sí, no tiene discurso frente a eso la izquierda, a la complejidad semántica que hay en el fenómeno de la fe. Así y en el fenómeno militar o la institucionalidad el militar. Patriotismo. Exactamente, o sea, son campos de vibración humana en torno a valores y símbolos que hay que analizar. Y lamentablemente en la izquierda hay una historia de desdén, un sentido como, esta gente no lea Proust, qué sé yo. Estoy ridiculizando, obviamente, ¿no? De cierta izquierda, universitaria en particular, que tiene esa distancia, y eso ha costado. Ha tenido impacto muy negativo. Muy negativo. En realidad, fíjate que el avión rojo, me encanta. Porque este gran socialista que fue Marmaduke Grohe, que inspira a este portal, por su espíritu rebelde, crítico, no es porque haya que imitar el avión rojo, irse a Argentina y tomarse un avión, pero tenía una audacia, Marmaduke Grohe, una inspiración socialista. No era ideológico, dicen que él dijo una vez, le preguntaron por Marx y dijo, sí, es ese caballero de barba con una mirada muy humana y muy generosa. Genial. Bueno, yo creo que tú además debes saber bastante de esto, por eso que me he internado en este campo aprovechando tu libro, porque escribiste Balmaceda. Sí. Y ahí está gran parte de la historia de la segunda mitad del 19, del 20, del 19, perdón, de las Fuerzas Armadas. Claro. Y una guerra civil que fue atroz. Atroz. Se libró en mi región, en la Quinta de Valparaíso. Fundamentalmente se selló, ¿no es cierto?, entre Concón, Placilla y Quintero. Yo vivo en Quintero, entonces ahí en la zona de Quintero desembarcó el ejército del Congreso y avanzó, digamos, derrotó a la desembocadura del río Aconcagua, que ya no es así, es otra topografía, pero todavía existe la islita entre medio del río. Entonces, ahí hay un quiebre institucional súper grave, cuando mucha gente, y esto me interesa harto discutirlo contigo porque tienes la perspectiva histórica de la I, y que al día de hoy un candidato presidencial dice, yo de nuevo al escenario, volvería a hacer un golpe de Estado, digamos. Entonces dice, porque si no era evitar la guerra civil. Entonces, si tú miras todos los antecedentes duros, me caiga la palabra objetivo, pero duros, antecedentes duros del 73, no hay ni una posibilidad de una guerra civil. La guerra civil es del 91 cuando los ejércitos se dividen. Las Fuerzas Armadas se dividen porque ellas tienen armas y tienen parque de artillería. Claro. Porque después se exhibían arsenales que tenía supuestamente la izquierda acá en Temuco, ¿no? Y no tenían parque. Esas ametralladoras eran de juguete si no tenían parque. No, sin duda. Duraban 3 minutos y medio la munición que tenían. Entonces no ofrecían ninguna posibilidad de guerra civil. Por eso que yo digo, valoro la perspectiva que tenía
Allende. Puede haber tenido errores, puede haber cometido errores. Por ejemplo, él tenía atribuciones para cambiar el alto mando. Sí. Y no lo hizo. Nunca quiso, sí. Y no lo hizo porque él tenía el temor que al hacer eso se suscitara una reacción en contra en las Fuerzas Armadas. ¿Estaba equivocado o no? Bueno, es algo tenía que no podemos... Igual tenía un punto. Pero sin duda que lo tenía. Si él metía mano ahí... Sin duda que lo tenía. El fenómeno Prats, por ejemplo, es un fenómeno que ocurre como resultado de la política de Allende. Sí. Y si la política de Allende hubiera sido descabezar, no recuerdo si están las memorias del general, pero hay una conversación entre los dos en que Prats le dice, presidente, yo siempre creí que usted iba a llamar al retiro a todos los generales. Claro. Incluido él, ¿no? Porque Allende lo designa comandante en jefe porque era la primera antigüedad que había, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer una revaloración de la política militar que tuvo Allende y no seguir diciendo que Allende no tuvo una política militar. Porque estoy de acuerdo. Eso no es cierto. Sí. No es cierto. Bueno, invitamos a nuestros seguidores a leer el libro El peor de todos, de Carlos Tromben, que tengo la impresión, por lo que he alcanzado a mirar, que está teniendo una muy gran acogida. Sí, así es. Y nos alegramos que así sea. Y nos alegramos que Carlos siga en su línea, escribiendo, enfrentando investigaciones que son muy difíciles, muy complejas como esta, en que estuvo años detrás de pegar las piezas, ¿no? Para hacer un libro coherente. Y antes de que se vaya, yo quiero hacerle entregarle un recuerdo. Si tú me pasas ese paquetito ahí, gracias. Te lo entrego yo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la conversación amena, porque hay tantos temas. Ábrelo, por favor, para que te tomes tu café todos los días. Bien. El avión rojo, el famoso avión rojo. El famoso avión rojo. ¿Cómo se habrá visto la moneda desde el avión rojo? Imagínate. Así como a una altura. Y ahí tú sabes que hay fotos del 32 de la República Socialista. Hay fotos en que hay aviones sobre la moneda, porque Grove llegó caminando desde la base aérea del Bosque. Sí. Se vino marchando y la gente se plegaba, llegó una multitud enorme. Sí. Esto de que fue un push, no me jodan. Era multitud de gente que seguía a Grove. Bueno, pero en las fotos se ven aviones, entonces la gente dice, ahí está el avión rojo. No, eran aviones de la base aérea. El avión rojo era un monoplano o biplano, no sé, que cruzó la cordillera. Yo creo que era vía, por la época. No aterrizó en Concepción. Sí. Y ahí los conspiradores que lo apoyaban se habían dado vuelta y tomaron preso a Marmaduke y lo mandaron, estuvo 2 veces en la isla de Pascua. Así es. Bueno, Carlos, ha sido un gusto. Un gusto, pues. Estoy muy bien. Que estés muy bien.